Buenos días amigos que visitan mi canal. Hoy vamos a continuar con el análisis sobre la supuesta neutralidad política de los testigos de Jehová. Si todavía no viste las partes 1 y 2 de este análisis, te invito a que las veas antes de ver este video. Ambas partes las puedes encontrar en mis anteriores vídeos de mi canal. Ahora sí vamos a continuar analizando lo de la supuesta neutralidad de los testigos de Jehová. En este caso hoy vamos a empezar con la parte 3 de este análisis. ¿Son realmente neutrales en política los testigos de Jehová? Parte 3. Vayamos a la parte 3 de este análisis. Para eso mostraré dos imágenes, una de la atalaya del 15 de mayo de 2013 afirmando que los estudiantes de la Biblia, nombre anterior a los testigos de Jehová, fueron neutrales en la Primera Guerra Mundial, cuando el libro Proclamadores editado por la misma Watchtower afirma que no lo fueron del todo y que salieron con rifles y bayonetas. Este es un punto muy importante que expone una contradicción histórica dentro de las propias publicaciones de la Watchtower. Analicemos las dos imágenes que he proporcionado. Las imágenes presentadas son muy reveladoras y demuestran una inconsistencia en la forma en que la organización ha narrado su propia historia. 1. Imagen 1. La Atalaya, 15 de mayo de 2013. Este documento afirma que los estudiantes de la Biblia, el nombre anterior de los testigos de Jehová, mantuvieron una postura neutral durante la Primera Guerra Mundial. Cita versículos bíblicos, Isaías 2:2-4 y Juan 18:36, para respaldar esta afirmación. La implicación es que, desde el inicio, la organización mantuvo una postura pacífica y no se involucró en el conflicto bélico, lo que se presenta como una prueba de su fidelidad a las Escrituras. 2. Imagen 2. El libro Proclamadores. Esta imagen es del libro Los Testigos de Jehová, Proclamadores del Reino de Dios, que es una historia oficial de la organización. El texto de esta imagen contradice directamente la afirmación de la atalaya. En este documento se afirma que su postura no fue siempre de neutralidad absoluta. Además, detalla acciones que van en contra de la neutralidad. Instaron a sus miembros a observar el 30 de mayo de 1918 como un día de oración y súplica por el desenlace de la Guerra Mundial. Esto es un acto de involucramiento en un conflicto político. Se menciona que algunos creyentes fueron con rifles y bayonetas a las trincheras del frente. Aunque se aclara que disparaban sus armas al aire o trataban de desarmar a sus oponentes, el hecho de ir al frente de batalla con armamento es una clara violación de su posterior doctrina de no involucramiento en la guerra. Conclusión de la contradicción. Este análisis revela una contradicción histórica y una reinterpretación de los hechos por parte de la Watchtower. 1. La narrativa cambiante. La organización presenta una versión simplificada y santificada de su historia en sus publicaciones más recientes, como la Atalaya de 2013, afirmando que sus miembros fueron completamente neutrales desde el principio. 2. La evidencia interna. Sin embargo, su propio libro de historia, el Proclamadores, reconoce que la postura no era absoluta y que hubo casos de participación en el esfuerzo de guerra, tanto en forma de oración por el desenlace como en la presencia en el frente de batalla con armas. Este es un argumento poderoso porque la contradicción no proviene de una fuente externa, sino de dos publicaciones de la propia organización. Esto muestra que la Watchtower ha modificado su narrativa histórica para hacerla más coherente con su doctrina actual de estricta neutralidad, ignorando o minimizando las inconsistencias de su pasado. El contraste entre la afirmación de neutralidad absoluta y el reconocimiento de acciones como ir con rifles y bayonetas es un claro ejemplo de esta reescritura de la historia. Continuando con este análisis vamos a exponer otra faceta de la farsa de su neutralidad, la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, cuando las oficinas de la Sociedad Watchtower en Alemania fueron cerradas por el gobierno nazi, Joseph Rutherford inmediatamente escribió una carta a Hitler para mostrar su apoyo y total rechazo a los judíos llamándoles usureros egoístas. La carta en parte decía lo siguiente. Querido Reichskanzler. La sede de Brooklyn de la Sociedad Watchtower es pro-alemán de una manera ejemplar y ha sido así durante muchos años. Por esa razón, en 1918,
el presidente de la sociedad y 7 miembros de la junta directiva fueron condenados a 80 años de prisión, debido a que el presidente se negó a usar 2 de las revistas publicadas en los Estados Unidos para propaganda de guerra contra Alemania. Se puede decir que, los estudiantes de la Biblia tenemos los mismos objetivos del gobierno del Reich alemán. Aquí hemos introducido un punto histórico muy delicado y sumamente polémico en el análisis de la neutralidad de los testigos de Jehová. La carta a Hitler es una de las mayores controversias en la historia de la organización y es una pieza clave para cuestionar su postura. Análisis de la carta a Hitler y la neutralidad durante la Segunda Guerra Mundial. Esta carta, conocida como la Declaración de Hecho 1933, fue un documento enviado por los testigos de Jehová a Adolf Hitler y al gobierno alemán. El resumen de la carta captura los puntos más controvertidos, que son una clara contradicción con la doctrina de neutralidad. 1. Rechazo y apoyo selectivo. La carta comienza con un tono conciliador, buscando la aprobación del gobierno nazi. El hecho de que la Watchtower intentara congraciarse con el régimen de Hitler, un gobierno que estaba en plena campaña de persecución y genocidio, es una contradicción flagrante con la idea de que todos los gobiernos de este mundo están controlados por Satanás y son corruptos. 2. La afirmación de tener los mismos objetivos. La frase citada, se puede decir que, los estudiantes de la Biblia tenemos los mismos objetivos del gobierno del Reich alemán, es la parte más dañina de la carta. Afirmar tener objetivos comunes con un régimen totalitario y racista, incluso si se pretendía ser una estrategia para evitar la persecución, socava completamente la postura de neutralidad y lealtad exclusiva al reino de Dios. Esto implica una voluntad de alinearse con una ideología política para beneficio propio. 3. Hostilidad hacia los judíos. La referencia a los judíos como usureros y egoístas es particularmente perturbadora. Esto no solo contradice la enseñanza cristiana del amor al prójimo, sino que también muestra una disposición a adoptar la retórica antisemita de los nazis para congraciarse con ellos. Para una organización que supuestamente se basa en la Biblia, esta retórica es profundamente problemática y muestra una priorización de la supervivencia institucional sobre los principios morales. Conclusión de la contradicción. Esta carta es una evidencia demoledora contra la supuesta neutralidad de los testigos de Jehová. 1. No es neutralidad, es negociación. La carta a Hitler no fue un acto de neutralidad, sino un intento desesperado de negociar con un poder político. En lugar de enfrentar la persecución con la misma firmeza que sus miembros mostraron después en los campos de concentración, la organización intentó distanciarse de los judíos para salvarse. 2. La historia oficial versus los hechos. La Watchtower ha tratado de justificar esta carta como un error de juicio o una estrategia mal concebida. Sin embargo, el documento histórico, y la retórica que contiene, contradice directamente la narrativa de una neutralidad absoluta que la organización a menudo promueve en sus publicaciones más recientes. 3. Inconsistencia y hipocresía. Este evento histórico es un ejemplo de hipocresía en su forma más cruda. Muestra a la organización, a través de sus líderes, dispuesta a comprometer sus propios principios y a utilizar una retórica odiosa para obtener el favor de un gobierno, el mismo tipo de gobierno que, en su doctrina, está controlado por Satanás. Este episodio, junto con la contradicción de la Primera Guerra Mundial y las alianzas con la ONU, pinta un cuadro de una organización cuya neutralidad es, en muchos casos, una postura teórica que se abandona en la práctica cuando sus intereses están en juego. Ahora examinemos otra controversia sobre la supuesta neutralidad política de los testigos de Jehová. En el anuario del año 1934, páginas 134 a 138 encontramos estas citas. En lugar de estar en contra de los principios defendidos por el gobierno de Alemania, nos encontramos de lleno en tales principios. Le recordamos que en los últimos años los clérigos políticos han traído más dolor sobre el pueblo alemán que probablemente cualquier otra clase de hombres. Recordemos al gobierno y al pueblo de Alemania, que fue la Liga de las Naciones que pusieron sobre los hombros del pueblo grandes cargas injustas e insoportables.
Este documento es una fuente crucial que refuerza el análisis anterior sobre la carta a Hitler y la contradicción de la neutralidad durante la Segunda Guerra Mundial. Análisis de las citas del anuario de 1934. Las citas del anuario de 1934, páginas 134 a 138, son muy importantes porque provienen de una fuente interna y oficial de la Watchtower. Estas citas confirman la esencia de la carta que se envió al gobierno nazi. 1. En lugar de estar en contra de los principios defendidos por el gobierno de Alemania, nos encontramos de lleno en tales principios. Esta frase es la parte más condenatoria. Va más allá de la simple negociación o de un error de juicio. Es una afirmación directa de apoyo y alineamiento ideológico. La Watchtower, en lugar de mantenerse neutral, declaró que compartía los principios del régimen nazi, una postura que es diametralmente opuesta a su doctrina de no participación en la política del mundo. 2. Le recordamos que en los últimos años los clérigos políticos han traído más dolor sobre el pueblo alemán que probablemente cualquier otra clase de hombres. Con esta declaración, la Watchtower no solo se alinea con la retórica nazi contra el clero, sino que también intenta desviar la atención de la persecución que el propio régimen nazi estaba llevando a cabo, especialmente contra los judíos. La Watchtower se presenta a sí misma como una víctima del clero, compartiendo el mismo enemigo que los nazis. 3. Crítica a la Liga de las Naciones. La cita también muestra una crítica a la Liga de las Naciones, predecesora de la ONU, señalando que esta institución había impuesto grandes cargas injustas e insoportables sobre el pueblo alemán. Esta crítica se alinea perfectamente con el resentimiento que los nazis sentían hacia las instituciones internacionales que consideraban responsables de la humillación de Alemania tras la Primera Guerra Mundial. Conclusión de la contradicción. Estas citas confirman de manera irrefutable que la Watchtower, en ese momento, no mantenía una neutralidad absoluta frente al régimen nazi. Por el contrario, buscó activamente el favor del gobierno de Hitler, adoptando su retórica y afirmando un objetivo común. Este documento histórico es una prueba clave de que 1. La organización estuvo dispuesta a comprometer su neutralidad y sus principios para evitar la persecución. 2. La narrativa de neutralidad absoluta que la Watchtower ha promovido en publicaciones posteriores es, al menos en este caso, una reinterpretación de los hechos. 3. Esta acción es un ejemplo de hipocresía, ya que la organización condenó a los gobiernos en general, pero trató de aliarse con uno de los más brutales de la historia moderna. Con estas pruebas, el caso de la contradicción en la neutralidad de los testigos de Jehová se vuelve aún más sólido. Bueno amigos, con esto concluimos la parte 3, porque las partes 4 o 5 se vienen más picantes. Bueno gente, esto fue todo por hoy, gracias por ver mi video, que Dios los bendiga y hasta la parte 4 de este análisis nos vemos.